usted sepa que así como la humildad tiene poder para hacer muchas cosas en nuestras vidas, también la obediencia tiene el poder para hacer grandes cosas de igual manera en nuestra vida cristiana, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en el entorno en el que nos movemos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo y bajo cualquier circunstancia. La obediencia tiene un poder sobrenatural, pero muchas veces el creyente o la creyente desconoce el poder de la obediencia y lejos de obedecer hace lo contrario. ¿Qué es lo contrario de la obediencia? La desobediencia, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. El creyente muchas veces hace lo contrario porque desconoce, hermano, hermana, el poder que tiene la obediencia hacia Dios. Pero quiero decirte, hermano, que muchos desconocen el poder de la obediencia. Y esta es precisamente la razón por la cual ellos jamás llevan a cabo lo que el Señor, sea directamente o indirectamente, les dice que tienen que hacer. No se dan cuenta lo que Dios quiere enseñarles a través de la obediencia, hermanos. Pero quiero decirte en esta noche que así como la humildad tiene poder para hacer que logremos diferentes cosas en nuestro diario vivir, de la misma manera la obediencia, hermanos, en nosotros puede lograr muchas cosas grandes. Y hoy, a través de la Escritura, quiero que veamos algunas de esas cosas que la obediencia tiene el poder de hacer en nuestras vidas. Y para eso, hermanos, hermanas, vamos a utilizar la palabra, vamos a utilizar la Biblia. Gloria a Dios. Porque yo quiero decirte que cuando yo predico la palabra, me gusta enseñarte las cosas conforme a las Sagradas Escrituras. Porque el hombre puede mentir, pero la palabra de Dios no puede mentir. La palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es la única que transforma la vida del ser humano. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Quiero decirte, hermano, que la obediencia, número uno, tiene el poder de acercarnos a un milagro y a la sanidad. Mira que la Biblia nos habla de un hombre llamado Naamán, un hombre importante, un hombre que tenía riquezas, un hombre que estaba acostumbrado a obtener el respeto de toda la gente que estaba a su alrededor. Un hombre que estaba acostumbrado a recibir honores, un hombre que tenía riquezas, tenía dinero, nada le hacía falta, tenía comida, tenía siervos, tenía ganado, tenía muchas posesiones, tenía una gran casa, tenía contacto con el rey de Siria. Pero ¿sabe una cosa? Este hombre no solamente tenía una necesidad espiritual, sino que también tenía necesidades físicas. Este hombre estaba pasando por una situación tan vergonzosa, tan adversa, que a nadie se le desea en la vida. Este hombre, a pesar de ser un hombre importante, era un hombre que tenía una enfermedad terrible. Gloria a Dios. Tenía una enfermedad incurable. Una enfermedad que en aquellos tiempos en los que él vivía, en aquellos tiempos esta enfermedad era una enfermedad que todo aquel que la tenía era despreciado. Todo aquel que la tenía recibía burlas. Este hombre posiblemente cuando él iba pasando obtenía el respeto, la reverencia de muchas personas, de la gente de su pueblo. Pero yo no estoy inseguro de que la gente que en persona lo reverenciaba, que en persona le decía buenos días, Naamán, y hacía reverencia ante él, cuando estaban en sus casas se burlaban de este hombre, porque a pesar de toda la riqueza, a pesar de todas las cosas que él tenía y hacía, era una persona
persona leprosa, una persona fea en extremo, que no tenía ningún rasgo que sea de belleza delante de las personas. La Biblia dice en el versículo 1: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero su valentía, su fama, su riqueza no le sirvieron de nada, porque la Biblia dice que era leproso. Era un hombre respetado, era un hombre muy famoso en aquellos tiempos, Santo, gloria a Dios. pero su fama no le quitaba la enfermedad, sus riquezas no le quitaban la enfermedad, sus posesiones no le quitaban la enfermedad, Aleluya. no le podían quitar la vergüenza, no le podían quitar absolutamente el dolor que este hombre sentía. Quiero decirte que la lepra en aquellos tiempos era considerada una enfermedad incurable. No había ningún brujo, no había ningún hechicero, ni el mejor hechicero podía tener una pócima mágica para poder quitar esta enfermedad. No había ninguna cura, ninguna medicina que pudiese desaparecer esta enfermedad. Esta enfermedad era muy parecida, ¿sabe a qué? A lo que hoy nosotros conocemos como el cáncer. El cáncer no tiene cura. El cáncer te puede controlar por un tiempo, entre comillas, el dolor, pero el cáncer no tiene cura. El cáncer poco a poco te va consumiendo, te va destruyendo por dentro poco a poco, hasta que llega el momento en el que tienes que morir físicamente hablando. Este hombre estaba condenado, estaba sentenciado a morir de esta terrible enfermedad. Pero llegó el momento en el que alguien por ahí de su casa le dijo: mira, si tú vas a Israel, en Israel hay un profeta, en Israel hay un hombre de Dios, y si ese hombre de Dios invoca el nombre del Señor, mira, patrón, yo sé que tú vas a ser sano. Y este hombre dijo: pues voy a ir a Israel, voy a ir a ese país, voy a ir a esa nación. Y él pidió cartas a su rey y le dijo: rey, dame cartas para que yo pueda cruzar la frontera y yo pueda ir allá y pueda yo escuchar a ese hombre, y que ese hombre invoque el nombre del Señor, el nombre de su Dios, para que yo pueda ser sano. El rey le dio cartas, él llegó, y entonces dice la Biblia que cuando él llegó a donde estaba la casa de Eliseo, él tenía una perspectiva diferente de Eliseo. La perspectiva de Naamán era de que él pensaba, de que él creía que Eliseo iba a salir a su encuentro. Que Eliseo, al saber que él era un hombre importante, un hombre de mucha fama, que era el general del ejército de Siria, que era aquel que había ganado muchas batallas, aquel que había conducido el ejército de Siria para poder ganar muchas batallas para el rey de Siria. Él pensaba que Eliseo iba a salir a su encuentro, iba a invocar el nombre del Señor, iba a ser como muchos de nosotros estamos acostumbrados a que nos hagan, lo iba a tocar, y entonces de esa manera él iba a sanar. Eso es lo que él creía, eso es lo que él pensaba. Gloria a Dios. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que dice la palabra, dice la historia, que Eliseo no salió. Eliseo le envió un mensajero, le envió a alguno de sus criados y le dijo: mira, ve allá donde está ese hombre y dale este mensaje. Santo, gloria a Dios. Gloria a Cristo. Dile este mensaje que le manda el Señor por medio de mi persona: que vaya al río Jordán, que se zambulle 7 veces, y entonces de esa manera él va a ser limpio.
Abraham sí tenía fe, yo no digo que no, porque si él no hubiera tenido fe, no hubiera venido de un país tan lejano a Israel. Si hay alguien que tiene fe, no le importa cruzar cualquier frontera con tal de llegar a su destino para obtener lo que tanto quiere. Gloria a Dios. ¿O no es así? Él tenía fe, nada más que había un problema con él. Y Dios quería enseñarle algo. Pero para que él pudiese enseñarle ese algo, nada más tenía que obedecer. Este hombre que estaba acostumbrado a grandes colores, Dios quería enseñarle que era necesario que se bajara, así como Saulo de Tarso, que era necesario que cayera del caballo para que Dios pudiese obrar en él. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Dios, dice la Biblia, dice la Escritura, que Dios atiende a quienes, a los humildes y a los altivos, Mira de lejos. a los orgullosos, a los soberbios, a los engreídos, Mira de lejos. los mira de lejos. Gloria a Dios. Y por eso Dios quería enseñarle algo a Naamán y le dijo: quiero que vayas al Jordán y te laves 7 veces. Y entonces tú vas a ser salvo. Entonces tú vas a recibir el milagro que tanto deseas, que tanto anhelas, que tanto quieres. Entonces lo que tú tanto esperas va a llegar. Entonces lo que te dijeron que puede ser cumplido en ti, entonces se cumplirá. Pero ¿qué sucedió? Que Naamán, cuando escucha el mensaje, ¿qué hace él? Empieza a renegar, él se enoja. Y entonces dice la Biblia, versículo 11, dice: y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, eso quiere decir, he aquí yo pensaba en mi mente, he aquí yo pensaba en mi mente, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que toda la agua de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Pero dice la Biblia que uno de sus criados se acercó ante él. Se acercó a él y le dijo: mira, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, o sea, si él no hubiera enviado un mensajero, si él no hubiese salido y no hubiese tocado, así como tú pensabas que él saliera y tocara ahí donde está la llaga, y que invocara el nombre de Jehová su Dios, si él no hubiera hecho eso, sino que hubiera salido y te hubiera dado el mismo mensaje, ¿acaso por tu sanidad, por tu milagro, por lo que tú quieres que suceda en ti, no lo harías? Y estas palabras hicieron reflexionar a Naamán y digo: oye, pues es cierto, yo viajé de tan lejos como para que yo no reciba nada. Oye, si me están dando un mandato, si lo que Dios quiere es que yo obedezca, lo voy a hacer. Gloria a Dios. Amén. Y este hombre tomó la mejor decisión de su vida, decisión que a muchos se nos hace difícil realizar, es la decisión de obedecer. Porque quiero decirte que el obedecer es una decisión. De ti depende si eliges obedecer o eliges desobedecer. Un ejemplo es el rey Saúl. El profeta Samuel le trajo el mensaje del Señor y Saúl decidió por sí mismo obedecer a medias, como muchas veces estamos acostumbrados. El Señor le dio un mandato también a Abraham, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y sal de ahí a la tierra que yo te voy a mostrar. Pero a Abraham le gustaba obedecer a medias, y él dijo: no, yo no me voy a apartar de mi padre, yo voy a ir con mi padre. Y agarra al papá y agarra al sobrino
El Señor no le dijo que agarrara al papá y al sobrino, le dijo que se apartara de ellos y que se fuera a la tierra que Él iba a mostrar. ¿Y qué sucedió? Llega a Harán, y en Harán se tiene que morir el papá, porque no era la voluntad de Dios que él jalara con el padre y llegara a la tierra prometida. Esa no era la voluntad de Dios. Santo, gloria a Más Dios. adelante se revelan los pastores de su sobrino Lot con los de él. Empieza un pleito, un conflicto, y entonces Dios provoca eso, Dios permite eso para que Lot tomara una decisión equivocada. Y Abraham le dice: si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Tú eliges, o te quedas conmigo o te vas. Y Lot, por su ambición, dijo: no, yo me voy por allá de aquel lado. No me importa si allá Sodoma y Gomorra cometen pecado, a mí eso no me interesa, yo me voy a ir por allá. Porque allá hay riqueza, allá la tierra es fértil, allá se vende la sal es dinero, es plata. Y su ambición lo llevó para allá. Dios permitió eso porque no era la voluntad de Dios que Abraham fuera y disfrutara con su familia la tierra prometida. Que Dios le había dado un mandato. Pero ¿cuál es lo que pasa? Que muchas veces o desobedecemos completamente, o nos gusta obedecer a medias. Y si usted no obedece completamente, entonces es ahí el problema del por qué mucha gente está enferma. Es ahí el problema del por qué mucha gente no sana, del por qué mucha gente ora y clama al Señor y el milagro no llega, la sanidad no llega, lo que tanto espera no llega, lo que Dios le prometió no se cumple. ¿Por qué? Porque usted lamentablemente ha escogido obedecer a media o ser definitivamente desobediente. ¿No se da cuenta que la obediencia tiene el poder de acercarnos a un milagro y a la sanidad? El apóstol Pablo le decía a la iglesia, a los clientes de la iglesia de Corinto: ¿saben por qué en ustedes hay mucha gente que está enferma y muchos ya se murieron? Porque ustedes son desobedientes. Porque ustedes toman la cena del Señor indirectamente. Porque saben que están en pecado y aún así toman la cena del Señor. Porque el Señor les dice: dejen de hablar de chismosos. Y ustedes no dejan el chisme. Porque el Señor les dice: tienen ustedes que diezmar y ustedes no quieren diezmar. Porque el Señor les dice: tienen ustedes que venir a los cultos, que venir a los ayunos, que venir a las enseñanzas, que venir a las veladas, y ustedes no quieren buscar al Señor. Porque el Señor les dice: deja de odiar a tu hermano, deja de tener enemigos. Mucha gente no se lleva con el vecino, la mujer no se lleva con el marido, el padre no se lleva con los hijos, hay pleito en el hogar. Siempre hay un conflicto, siempre hay algo, y el Señor les dice: dejen ese pecado, dejen de mentir. Y no obedecemos. Y cuando no obedecemos, no podemos nosotros así obtener sanidad y ese milagro que necesitamos en nuestro ser. Aleluya. ¿Por qué? Porque solamente obedeciendo es que vamos a tener esa autorización de poder recibir la sanidad y el milagro que esperamos de parte de Dios. Solamente acudiendo, eligiendo la obediencia. Gloria a Dios, amén. Si no hay obediencia, no puede haber sanidad. En una ocasión una mujer llegó, había adulterado, y el Señor Jesús le dijo: dime dónde están los que te condenaban. Ninguno te ha condenado. Y esta mujer le dijo: ninguno, Señor. Y él le dijo: yo
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, dice la Amén. Escritura. Gloria a Dios. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús, pero vete y no peques más. Vete y comienza a obedecer. En otra ocasión, un hombre que había él sanado, que lo había levantado, que no podía levantarse, lo levantó, se le encontró en el templo, ella estaba agradecido con el Señor y le dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero que vengas al templo nada más por un momento, por un tiempo, y ya de ahí te olvides de Dios. No. Deja de pecar para que no te vaya a sobrevenir una cosa peor. Lo que Jesús le quiso dar a entender es que él, si había estado enfermo, era por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Porque en su juventud este hombre, hace 38 años atrás, él había decidido desobedecerle al Señor. Y por eso estaba en esa condición. Pero cuando el Señor le dice, levántate de tu lecho y has decidido obedecer a la voz de Cristo Jesús, en el momento en el que él obedeció, él fue sano, él fue libre, Gloria a él Dios. recibió su milagro. Aquello que por mucho tiempo no podía recibir, aquello que por mucho tiempo no podía haber obtenido, en ese momento lo recibió, en ese momento lo obtuvo, porque él decidió obedecer a la voz de Jesucristo, a la voz del Maestro. Cuando el Maestro le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, él dijo, sí, Maestro, yo voy a obedecer. Gloria a Dios. Y recibió la sanidad, recibió su milagro. Cuando Naamán decidió obedecer, dice la Biblia que entonces él dijo, bueno, pues voy a ir, voy a hacer lo que me ordenaron. Dice la palabra del Señor, versículo 14 dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó, como dice ahí, limpio. Para que tú puedas recibir sanidad, para que tú puedas recibir ese milagro, para que tú puedas recibir esa limpieza en tu espíritu, en tu alma y también en tu cuerpo, tú necesitas obedecer. Pero lo que a veces pasa, que cuando un predicador, cuando el siervo del Señor, cuando el pastor hace un llamado para que usted venga al altar, muchas veces nosotros vemos al hombre en vez de que podamos entender que el que nos llama no es el hombre, es Dios el que nos llama. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios quiere hacer algo a nosotros. Porque a veces Dios no lo hace, porque no obedecemos y no acudimos al llamado de Él. Y regresamos a nuestra casa de la misma manera o peor de cuando venimos. Porque si tú veniste sana, te vas con un dolor de cabeza por la desobediencia. Porque vemos al hombre, ese pecador no tiene nada de unción. Ese hermano que me puede enseñar a mí ese chamaco. Ese es el pensamiento del hombre. Así es. No puede comprender que esta palabra no es palabra de hombre, es palabra de Dios, de Jehová de los ejércitos. Y que si Él te envía una palabra, tú tienes que aprovecharla, tú tienes que guardarla, acudir a su llamado, Gloria a Dios. obedecer su palabra. Y si tú obedeces la palabra y estás enfermo, te irás completamente sano por el poder de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Porque esta palabra, cuando la obedecemos, tiene el poder para hacer grandes cosas en nosotros. En la obediencia tiene el poder de acercarnos al milagro y a la sanidad. Número 2, la obediencia tiene el poder de abrir los cielos
a tu favor. ¿Sabías eso? La Biblia dice en Mateo capítulo 3, versículo 15 y 16, que Jesús descendió al Jordán para ser bautizado. Jesús no tenía pecado, pero Jesús estaba confirmando la palabra que Dios le había dado a Juan el Bautista, la ordenanza que Dios le había dado a Juan el Bautista. Dios le había ordenado a Juan el Bautista que bautizara para arrepentimiento de pecado, para que la gente a través del bautismo públicamente pudiese ellos demostrar que verdaderamente estaban arrepentidos de haber ofendido la santidad de Dios. Y Jesús no fue indiferente al llamado de Juan el Bautista. Jesús descendió, y cuando Jesús desciende, Juan el Bautista le dijo: ¿por qué desciendes tú a mí si yo necesito ser bautizado por ti? Jesús le dijo: deja que yo me bautice, Juan, porque es necesario que así obedezcamos. Ese es el original. Amén, En amén. griego. Es necesario que así obedezcamos Gloria a Dios. el mandato del Padre. Jesús está obedeciendo al mandamiento del Señor, el mandamiento del Padre Celestial. Y dice la Biblia que entonces cuando Juan lo había bautizado, dice la Biblia que se pudieron ver los cielos abiertos, y como descendía el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Mucha gente dice que el Espíritu de Dios no se puede ver. Déjame decirte que Jesús lo vio. Déjame decirte que Juan el Bautista pudo ver al Espíritu de Dios como venía descendiendo de allá de arriba de los cielos, de ese cielo que fue abierto a favor del Maestro Jesús. Dice que pudo ver cómo vino el Espíritu Santo y posó sobre la cabeza del Maestro. Gloria a Dios. Se escuchó del cielo la voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Esa era la voz del Padre. ¿Sabe por qué él tenía complacencia en Jesús? Porque Jesús era un hijo obediente. Aleluya. Gloria a Dios. La obediencia tiene el poder de abrir los cielos a tu favor. Hay mucha gente que está endeudada, hay mucha gente que está desesperada, hay mucha gente que ya no ve las puertas, que ya no sabe ni qué hacer con su vida. Tiene cielos cerrados por completo, pero ¿sabe por qué? Por causa de su desobediencia. Si la gente de hoy, si la iglesia de hoy supiera el poder que tiene la obediencia a Dios, la iglesia no estuviera en bancarrota, Gloria a Cristo. porque iba a tener los cielos abiertos Aleluya. a su favor. La obediencia tiene el poder de bendecirnos también. Génesis capítulo 2, al versículo 6. Dice la Biblia que en los tiempos de Isaac hubo hambre, igual como en los tiempos de su padre Abraham había habido hambre. La Biblia no lo dice, pero da a entender eso, de que de la misma manera como Abraham, cuando hubo hambre, había descendido a Egipto, de la misma manera Isaac había pensado en su mente, se le había metido esa idea loca de irse a Egipto, porque él pensaba que ya estaba en la prosperidad. Y entonces el Señor le habló y le dijo: Isaac, no desciendas a Egipto. Habita en esta tierra, habita en la tierra que yo te voy a decir, habita en esta tierra como un forastero, y yo aquí te voy a bendecir.
decir: yo aquí voy a confirmar el pacto que yo hice con tu padre Abraham. Egipto es un tipo del mundo, hermanos. Cuando hay necesidad, cuando las cosas se ponen bien difíciles, hay mucha gente que todavía quiere volver a Egipto. Así es. Quiere volver al mundo porque lo primero que dice que el mundo tenía problemas, me emborrachaba, andaba de borracho, pero el dinero me alcanzaba, hermano. Ahora que estoy en Cristo, las cosas me van de mal en peor, yo no sé por qué. Porque no has entendido que Dios te quiere enseñar algo. Gloria a Dios Dios. te quiere enseñar que aprendas a depender de Él. Yo trabajo en una empresa, pero te voy a decir una cosa: yo no dependo de mi empresa. Yo no dependo del lugar donde yo trabajo. Porque haya o no haya ese trabajo, yo tengo un Dios que me provee. Yo tengo un Dios que me calza. Yo tengo un Dios que me da alimento. Yo tengo un Dios que me da vestido. Yo tengo un Dios que me da que sea un carro viejito. Pero Él me lo ha dado por su gracia. Es por su gracia, Gloria a Dios. Aleluya. es por su gracia que somos lo que somos. Es Amén. por su gracia y por su misericordia que predicamos el Evangelio, que predicamos la palabra, que hacemos proeza, porque Él está con nosotros. Y la Biblia dice que Isaac, versículo 6 dice que Isaac habitó pues en Gerar como un forastero, como un extranjero, como alguien que no pertenecía a ese lugar. Pero mira lo que dice el versículo 12, dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Pero esa bendición llegó porque él había decidido obedecerle a la palabra del Señor. Isaac no solamente le creyó al Señor, no solamente creyó en la promesa que el Señor le estaba dando, él obedeció por completo la orden del Señor. Y la obediencia tuvo ese poder para derramar bendición en su vida. No solamente recibió bendición espiritual, él recibió bendición material también. Amén. Gloria a Dios. Porque hay mucha gente que está completamente en la ruina. ¿Sabe por qué? Porque son desobedientes. Prefieren ir a compartamos a pedir un préstamo que venir al altar y doblar rodillas y poder humillarse ante aquel que es dueño del oro y la plata, dice el Señor. Prefieren confiar en las financieras, prefieren confiar en el hombre que poner su confianza y su mirada en aquel poderoso Dios que es el único dueño de la plata, del oro, del bronce y de todo lo que hay en esta tierra. Dice la Escritura: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Gloria a Dios. Sabemos ese texto, pero muy poco lo aplicamos. Aleluya. De nada sirve que tú te sepas toda la Biblia si no la aplicas. Aleluya. De nada sirve que tú te aprendas todos los salmos, todos los textos, que te sepas la Biblia al derecho y al revés, como dicen por ahí. Quiero decirte que yo no me sé la Biblia por completo, y me puedes juzgar si quieres, porque puedes decir: pero eres un siervo de Dios, no me interesa. Pero lo poquito que yo puedo aprender, trato de aplicarlo a mi
quiere vivir. Porque de nada sirve que tú tengas tanto conocimiento si ni siquiera lo entiendes y ni siquiera lo obedeces. Nicodemo tenía mucho conocimiento, pero no había nacido de nuevo. Y por eso cuando tuvo un encuentro con Jesús, Jesús claramente le dijo: Nicodemo, de cierto te digo que no me interesa todo el conocimiento que tú tengas, que si tú no naces de nuevo, no vas a poder ver, y mucho menos entrar en el reino de Dios. Porque Dios no quiere tanta letra, tampoco quiere cantidad. Dice mi padre Gabriel Sánchez, pastor allá en Coscapa, Dios quiere calidad. Aleluya. Dios quiere obediencia. Amén. Gloria a El Dios. profeta Samuel fue claro cuando se lo dijo a Saúl: de nada te sirve todos los sacrificios que tú le ofrezcas al Señor, Saúl. Lo más importante, Saúl, es obedecer a las palabras del Señor. Que tú puedes predicar muy bonito, tú puedes cantar muy bonito, puedes tener la bendición de tener una voz privilegiada, puedes profetizar, puedes ser el mejor evangelista, ir a todo mundo y predicarle el evangelio y decir: yo en este año he ganado muchas almas por el Cristo. Pero de nada sirve si eres un desobediente. Sí, Dios puede hacer la obra porque tú lo tienes y los dones son irrevocables. Aleluya. Pero eso no quiere decir que tengas el cielo comprado. Porque para que tú puedas entrar en el reino de Dios, tienes que practicar la obediencia. Para que tú puedas recibir bendición de Dios, tú tienes que ser obediente. Porque la obediencia tiene el poder de bendecirte. Número 4, la obediencia tiene el poder para hacer que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios. San Juan capítulo 9, versículo 31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. La traducción al lenguaje actual lo dice de una manera más clara para que usted me entienda, porque como estamos hablando de la obediencia, yo tuve que buscar una versión más clara, hermanos. Y miren lo que dice la versión DLA, que es la traducción al lenguaje actual. Dice: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí escucha a los que lo adoran y lo obedecen. Gloria a Dios. Porque la obediencia tiene el poder para hacer que tus oraciones sean escuchadas por Dios. Aleluya. Aleluya. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dijo Jesús, creyendo lo recibiréis. Pero muchas veces le pedimos a Dios dudando de que Él puede hacer las cosas. Y hacemos como aquel padre de familia que tenía a su hijo completamente loco y le dijo a Jesús: si puedes hacer algo por nosotros, hazlo. O hacemos la de Pedro: si eres tú, Señor, manda que yo vaya donde estás tú, manda que yo vaya, camine también por sobre las aguas. Dudaba de que era la presencia de Jesús. Y Jesús le dijo: ven. Y él empezó a caminar sobre las aguas. Empezó a caminar sobre las aguas. Pero tenía muy poca fe. Porque dejó de poner la mirada en Jesús. Y hay una ordenanza que tú y yo tenemos que obedecer, y
Y esta ordenanza aparece en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, desarrollador, aquel que puede aumentar esa fe en tu corazón. Pero si oramos sin obediencia, Dios no nos escucha. Dios no nos escucha, hermano. Y por último quiero decirte que la obediencia tiene el poder de librarnos de la condenación. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 y 11 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. La Nueva Biblia Viva dice estas palabras de una manera más clara y dice de la siguiente manera, dice así: por cuanto me has obedecido. Escucha lo que te está diciendo el Señor. Por cuanto me has obedecido y has sido constante, te protegeré de la gran tribulación y tentación que vendrá sobre el mundo para poner a prueba a la humanidad. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. La obediencia tiene el poder de librarnos de la condenación. Las señales las estamos viendo, hermano. Cristo viene pronto. Amén, gloria a Dios. Y todos sabemos que Cristo viene pronto. Todos sabemos que lo que Jesús dijo que se iba a cumplir, se está cumpliendo. Y mucha gente aún así no despierta de que es necesario obedecer. Porque la desobediencia hará que en el momento que Cristo venga, muchos se queden aquí. No van a ser librados de la gran tribulación. Pero la iglesia que decida obedecerle al Señor, la iglesia que decida acudir al llamado del Señor, la iglesia que decida obedecer el mandato del Señor, la iglesia que decida a escuchar atentamente a la voz del Señor y atender a las palabras del Señor, no pasará por la gran tribulación. Porque hay una promesa fiel que dijo el apóstol Pablo, que los hijos de Dios no estamos puestos para la ira venidera que viene sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para poder ser librados de esa ira? Obedecerle al Señor. Obedecerle al Señor. Amén, gloria a Dios. A través de la Escritura, hermanos, hemos podido ver que la obediencia tiene el poder de acercarnos al milagro y a la sanidad. Tiene el poder de abrir los cielos a tu favor. Tiene el poder de bendecirte. Tiene el poder de hacer que tus oraciones sean escuchadas por Dios. Y tiene el poder de librarte de la condenación que viene sobre la faz de la tierra. Ahora yo hago una pregunta. ¿Cuántos están dispuestos a obedecerle al Señor? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a comprometerse con el Señor? Y que desde ahora en adelante se pueda hacer visible la obediencia al Señor.
Que cuando su pastor les diga, es necesario que ustedes el día de mañana vengan al ayuno, ustedes no pongan pretexto y digan, voy a ir al ayuno porque yo sé que ahí el Señor tiene una bendición para mí. No es la voz del pastor, es la voz del Espíritu Santo que tiene algo contigo. Es el pastor, viene y le dice, vamos a hacer una vigilia de toda la noche. Ustedes digan que estén dispuestos a obedecer, ahí voy a estar alabando a mi Señor. Ahí voy a estar porque yo quiero adorar a aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Santo, gloria a Dios. Aquel que vertió su sangre, aquel que llevó los clavos en su mano y en su piel que yo debía de haber llevado. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer el llamado del Señor?